Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. 001 Warhammer Simulator. El Sistema Solar, la Tierra. América del Norte, Estados Unidos. Ciudad de Nueva York. A las 9 de la mañana, en el sofá de un viejo apartamento, Zaire estaba sentado con expresión solemne. Su verdadera identidad era la de un transmigrante, un extraño en este mundo. Si no fuera por las noticias en la televisión sobre el cierre de la división de armas por parte de Industrias Stark, Zaire habría pensado que había llegado a un universo paralelo. Zaire era simplemente un cinéfilo y un lector ocasional de cómics. Para él, los personajes y las tramas conocidas de las películas de superhéroes eran un recuerdo borroso. Le costaba recordar, solo recordaba algunos puntos clave de las historias. La batalla de Nueva York, con miles de bajas. El ascenso y la caída de Ultron, con bajas desconocidas. Y el fin del juego, donde Thanos aniquiló a la mitad de la población del universo. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, Zaire no pudo evitar estremecerse. Ver películas de superhéroes era entretenido, pero vivirlas en primera persona era algo completamente distinto. Para empeorar las cosas, Zaire se había fusionado con los recuerdos de un adolescente común y corriente llamado Zaire, huérfano sin dinero, poder ni superpoderes. Ahora vivía con su tía, su tutora legal, ayudando en su restaurante en su tiempo libre y ahorrando propinas para pagar la universidad. Zaire había pensado en huir. Con la tarjeta de crédito de su tía al límite y el dinero ahorrado para la matrícula, quizá podría conocer al anciano en Camartaj y convertirse en aprendiz de brujo. Incluso si se descubría su identidad como transmigrante y Shield lo acogía, era mejor que convertirse en una estadística más en la batalla de Nueva York. Sin embargo, los recuerdos de su tía, quien lo había cuidado desde niño, crearon un vínculo inquebrantable. El vínculo emocional era demasiado fuerte como para romperlo, y la terquedad de la mentalidad madura de su tía le impidió a Zaire cambiar sus vidas abruptamente. Así que Zaire había usado parte del dinero de su matrícula para alquilar el sótano de su viejo apartamento. Pidió herramientas prestadas a los vecinos, reforzó el sótano con acero y madera, y se abasteció de comida y agua. Esperaba que, cuando estallara la batalla de Nueva York, él y su tía estarían en casa a salvo. Cuando el reloj dio a las 9:30, Zaire se levantó para comenzar su rutina diaria. Por la mañana, tenía su último año de secundaria. Por la tarde, ayudaba a su tía con el restaurante. Por la noche, seguía reforzando el sótano. Tenía que devolver pronto las herramientas prestadas, así que el tiempo apremiaba. En ese mismo momento, una serie de letras confusas aparecieron ante los ojos de Zaire, como una alucinación. Warhammer 40K. Life Simulator se inicia. ¿Quieres iniciar la simulación inicial? Warhammer 40K. ¿No es esa una IP de ciencia ficción futurista construida alrededor de un juego de guerra de mesa, complementada con novelas, cómics, juegos y animaciones? Zaire frunció el ceño, perplejo. En su vida anterior, solo era un aficionado ocasional a Warhammer, y aprendía sobre él principalmente a través de vídeos en plataformas de pago, especialmente la serie de historias de Warhammer creada por el usuario Colonel Dachi. Tras engancharse, de vez en cuando leía artículos detallados sobre batallas famosas y las historias de ciertos personajes. Conocía las historias básicas y las principales facciones del universo de Warhammer, pero no podía relatar batallas específicas en ciertos planetas ni identificar a los autores intelectuales detrás de eventos específicos. Sin embargo, ¿por qué su dedo dorado, como transmigrante, estaría vinculado al universo de Warhammer? Era un universo oscuro, ignorante y desesperado, lleno de caos, un imperio en decadencia y civilizaciones alienígenas depredadoras.
Cualquier atisbo de esperanza era solo una pequeña chispa que retrasaba la inevitable destrucción del universo. Si tuviera que elegir, solo un lunático masoquista elegiría el universo de Waramer. Aún así, lloraría como un hada aplastada al llegar. En ese momento, Zaire estaba completamente confundido. Pero esto no le impidió estar profundamente preocupado por su seguridad. Para sobrevivir mejor, tuvo que arriesgarse. Simulación iniciada. Has llegado al universo de Waramer. Hora. Desconocida ubicación. Vía Láctea, sector desconocido. En cuanto pisas la superficie del planeta, la disformidad tiembla. La mirada de los dioses del caos se posa sobre ti. Te agarras la cabeza y te lamentas. Tu mente está inundada de XXXXXX, censurado. Tu cráneo explota. Moriste. Simulación finalizada. Duración. 15 segundos. No se conservan opciones de esta simulación. Como la simulación duró menos de 24 horas, no se produjo desgaste del simulador. ¿Qué? ¿Murió? Zaire parpadeó, desconcertado. Aún no se había recuperado de la fugaz experiencia de la muerte. Incluso en el universo de Waramer 40K, la dificultad de sobrevivir era demasiado alta. Los dioses del caos. Al mirar el texto del simulador, Zaire de repente comprendió todo. Sé demasiado sobre la disformidad. Los dioses del caos, también conocidos como los poderes ruinosos, surgieron de las emociones negativas de innumerables seres sintientes durante la guerra entre los necrones y los ancestrales. Desde entonces, el caos fue eterno y los 4 dioses, inmortales. Cuanto más caótico era el universo de Waramer, más fuertes se volvían los dioses del caos. Y cuanto más fuertes se volvían los dioses del caos, más caótico se volvía el universo de Waramer. Durante 40.000 años, no hubo esperanza, solo guerra. ¿Puedo bloquear mis recuerdos? Preguntó Zaire tímidamente al simulador. Desafortunadamente, el simulador era solo una herramienta, no un sistema omnipotente. Me niego a creerlo. Exclamó Zaire, terco. Decidió faltar a la escuela y se recostó en el sofá. Simulación iniciada. Has llegado al universo de Waramer. Hora. Desconocida ubicación. Vía Láctea, sector desconocido. En cuanto pisas la superficie del planeta, empiezas a rezar desesperadamente al emperador. La disformidad vuelve a temblar. La mirada de los dioses del caos vuelve a posarse sobre ti. Tus oraciones al emperador parecen no tener efecto. Te agarras la cabeza y te lamentas. Al borde de la muerte, pareces ver un sol frío brillando sobre tu alma, tu cráneo explota. Moriste. Chapter 2. Chapter 2 Simulation. Simulación completada en 1 minuto. Las opciones seleccionables de esta simulación son las siguientes. 1. Mirada del emperador, afinidad humana, 2. Ninguno. 3. Ninguno. Como la simulación duró menos de 24 horas, el simulador no presenta daños. La segunda simulación terminó rápidamente, como un meteorito fugaz. Bueno, al menos sobreviví unos segundos más esta vez. Zaire sintió un deseo ardiente de desahogar sus frustraciones. Su mirada se posó en la única recompensa disponible en el simulador. Mirada del emperador, afinidad humana. Serás bendecido por el emperador, lo que aumentará tu favor con la mayoría de los humanos mientras reduce el favor con el caos y las entidades alienígenas. Zaire parpadeó y seleccionó la recompensa. Su oración al emperador había sido un intento audaz y, sorprendentemente, atrajo su atención. El emperador, el fundador del imperio humano en el universo de Waramer, es venerado por sus seguidores como el dios emperador, el amo de la humanidad, el omnisciente, y maldecido por sus enemigos como el emperador cadáver, el falso emperador, el cadáver hechicero. El emperador no ama a ningún ser humano en particular, ama a la humanidad en su conjunto. Espero que la próxima simulación no vuelva a atraer a los dioses del caos. La protección del emperador. Zaire tragó saliva con dificultad. La idea de que su cráneo se rompiera le dejó una profunda cicatriz en la mente. En ese momento, Zaire pareció olvidar sus problemas del mundo real. Como un adolescente adicto a los videojuegos, comenzó con entusiasmo la siguiente simulación. Simulación iniciada. Hora. Desconocida ubicación. Sistema Katachan, planeta Katachan. Pisas la superficie del planeta y te alegra encontrar un pequeño puesto avanzado humano cerca. Antes de que puedas regocijarte, estás rodeado de innumerables plantas y animales mortales. Sobrevives milagrosamente y eres rescatado por un humano de Katachan en una expedición de caza.
Expresas tu lealtad al emperador y eres perdonado temporalmente. Descubres que el pequeño puesto avanzado está atendido por un único humano de Katachan, un nuevo recluta que se encuentra bajo un entrenamiento avanzado de supervivencia. Intentas aprender de él habilidades de combate y supervivencia. Aunque es taciturno, notas un atisbo de aprobación en su mirada. Durante la primera semana, soportarás un entrenamiento físico extremo con el recluta de Katachan, a menudo orinando sangre y colapsando de agotamiento. En la segunda semana, el recluta te instruye sobre la flora y fauna mortíferas de Katachan. Si no recuerdas los detalles, recibirás un brutal entrenamiento de combate. Pierdes algunos dientes y te sientes completamente miserable. En la tercera semana, recibirás entrenamiento básico de armas de fuego con el recluta. Tus habilidades de tiro te harán merecedor de su reconocimiento. Para tu sorpresa, las heridas del entrenamiento extremo de las semanas anteriores han sanado. Lo atribuyes a la apreciada cantimplora de hormigas del recluta, pero él permanece callado y contemplativo. En la cuarta semana, le pides al recluta que te lleve a una misión de supervivencia real, pero él se niega. Interpretando esto obstinadamente como desprecio, te aventuras solo en la jungla para demostrar tu valía. Evitas hábilmente los parásitos de las hojas cerebrales, bajo la mirada aprobadora del recluta oculto. Esquivas ágilmente el campo de caza de hierba con púas, mientras el recluta asiente en señal de aprobación desde una posición oculta arriba. Te enfrentas valientemente a un trampero de Katachan, mientras el recluta intercepta a 3 devoradores de caras que acechan junto a un estanque fétido, sacudiendo la cabeza con consternación. Evades el ataque del trampero, pero no te das cuenta de que se acercan los mosquitos herejes. Mordidos varias veces, su veneno comienza a pudrir tus órganos. Estás cerca de la muerte. En tus momentos finales, vislumbras la figura del recluta y escuchas su bendición de despedida mientras un colmillo largo de Katachan te atraviesa el corazón, poniendo fin a tu agonía. Que el emperador te proteja, amigo mío, susurra el solemne recluta, Slimarbo, en su elogio final. Estás muerto. Simulación completada en 27 días. Las opciones seleccionables de esta simulación son las siguientes. 1. Guía de la flora y fauna mortal de Katachan 2. Un Katachan Longfang, arma cuerpo a cuerpo, 3. Un mes de entrenamiento para reclutas de Katachan. Dado que la simulación duró más de 24 horas, el simulador no sufrió daños. Tiempo de recuperación. 27 horas. Proporcione recursos para reducir el tiempo de recuperación, no hay ninguno disponible actualmente. Zaire se sintió desconcertado por sus acciones imprudentes en el simulador, pero no tuvo más remedio que aceptarlas. Consideró cuidadosamente las recompensas que ofrecía. Desde una perspectiva práctica, la primera recompensa fue inútil. El entorno de Katachan era demasiado singular y difícil de encontrar, incluso en el universo de Waramer. La segunda recompensa, un colmillo largo de Katachan, también resultó poco práctica para Zaire en ese momento, ya que solo sirvió como recuerdo. Lamentablemente, Zaire eligió la tercera recompensa. Un mes de entrenamiento de recluta en Katachan. Al instante, los músculos de Zaire se hincharon considerablemente, tensando su ropa, que antes le quedaba holgada. Un conjunto de técnicas de combate, incluyendo asesinatos sigilosos y emboscadas, se grabaron en su memoria como si fueran instintos innatos. El entrenamiento de reclutas de Katachan es extraordinario y sintiendo una oleada de conocimiento de la batalla, Zaire se arremangó para admirar los músculos ondulantes de su brazo, sintiendo una profunda sensación de alegría. Desde su llegada a este mundo, Zaire siempre se había sentido inseguro. Pero ahora, la confianza lo invadía. Mientras siguiera simulando, creía que podría afrontar cualquier crisis futura. Sin embargo, el simulador de Waramer requería tiempo para enfriarse. Para evitar la espera, se podían usar recursos para reducir el tiempo de enfriamiento. Desafortunadamente, Zaire aún desconocía qué tipo de recursos necesitaba el simulador. Solo podía esperar para descubrirlo. En ese momento, disfrutando de sus nuevas fuerzas en el sofá, Zaire recordó algo de repente. Miró el reloj y se dio cuenta de que habían pasado varias horas. Ya eran las 12:20. No solo se había saltado las clases de la mañana, sino que también estaba a punto de perder el trabajo de la tarde. Si no me voy ahora, mi tía se pondrá furiosa. Zaire saltó del sofá, agarró rápidamente su teléfono y las llaves antes de salir corriendo del apartamento. Chapter 3. 003, Skullbully y Eugene. Zaire pedaleaba rápidamente su bicicleta por las calles.
Las explosivas noticias sobre Industrias Stark seguían causando sensación en televisión e internet. Incluso los televisores de los escaparates y las vallas publicitarias electrónicas transmitían la noticia sin parar. Tony Stark era el tema principal en las pantallas de los teléfonos de todos los transeúntes. Pero nada de esto le importó a Zaire. Paseó por algunas calles conocidas y llegó a un pequeño restaurante llamado Delicious. El restaurante era pequeño pero estaba bien cuidado, gracias a los años de dedicación de su tía. A pesar de su tamaño, el nombre Delicious era conocido en todo Manhattan, testimonio del arduo trabajo de su tía. Zaire entró al restaurante, caminó entre las mesas cuidadosamente dispuestas y se acercó al mostrador. Aunque ya había pasado la hora del almuerzo, algunos vaqueros en la esquina todavía disfrutaban de sus comidas. Las exquisitas habilidades culinarias de su tía eran un gran atractivo para los lugareños, cuya dieta habitual era monótona y sosa. Buenos días, tía. Zaire se acercó rápidamente y se inclinó sobre el mostrador. En ese momento, su tía estaba ocupada con la calculadora, organizando las cuentas. Sin levantar la vista, respondió. Es la 1 de la tarde, Zaire. Llegas tarde otra vez. Su tía, de unos 35 años, lucía el pelo corto y siempre vestía un uniforme blanco de chef. Su barbilla ligeramente redondeada realzaba su aspecto limpio y eficiente. Deteniendo sus cálculos, puso los ojos en blanco al ver a Zaire sonriendo. Nuestro ayudante, Mike, se tomó unas largas vacaciones, al menos una semana. Señaló las cajas de comida para llevar cercanas. Bueno, pienso pausar los pedidos después de que entreguen esto. ¿Bocón Mike? Se le formó en la mente a Zaire la imagen de un joven delgado pero voraz. ¿No hablaba siempre de trabajar extra para aprender a cocinar? ¿Por qué se fue de repente? Hace unos días, el hermano de 7 años de Mike desapareció, su tía suspiró con un toque de sarcasmo en la mirada. ¿Sabes lo inútil que es la policía en los barrios pobres? Solo sirven a los ricos como Tony Stark. Mike tiene que depender de familiares y amigos para que le ayuden en la búsqueda. Si tengo tiempo, contactaré a Mike y le ofreceré ayuda, dijo Zaire con seriedad, y luego cogió el casco del mostrador. Tía, te entrego la comida ahora. Si no, me saldrán más malas críticas. Levantó sin esfuerzo la pesada caja de comida para llevar con una mano y salió. Pequeño bribón, su tía observó la espalda ancha y fuerte de Zaire con una sonrisa complácida, pero parpadeó confundida. ¿Está dando un estirón o entrenando a escondidas? Se ve muy diferente que antes. Tras años de arduo trabajo con su tía, Delicious se centró en atender a la población de ingresos medios y bajos, garantizando buena calidad a precios razonables. El alcance de la comida para llevar no solía superar los 5 kilómetros. En 20 minutos, Zaire entregó la mayoría de los pedidos a clientes habituales que no podían olvidar la comida de su tía. Ahora solo le quedaba una comida doble. Recorriendo en bicicleta varias calles concurridas, Zaire llegó a un edificio de apartamentos recientemente renovado. Se acercó a la puerta y la encontró cerrada, accesible solo para residentes. Así que pulsó el botón de llamada. ¿Es el señor Eugene? Su comida para llevar está aquí. ¿Podría bajar a buscarla, por favor? Preguntó Zaire con profesionalidad. Maldita sea. 403. Arriba. Dijo una voz masculina a través del intercomunicador. Al poco rato, la puerta del apartamento se abrió con un agradable timbre. Podrías haber abierto la puerta desde el principio, suspiró Zaire, adivinando por experiencia que el cliente probablemente estaba borracho. Sin otra opción que elegir, Zaire se encogió de hombros y llevó la caja de comida para llevar al edificio. Toc, toc, toc. Poco después, Zaire llamó a la puerta del apartamento 403. Después de unos pasos, la puerta se abrió y una ola de olor a alcohol y marihuana lo golpeó, haciéndole arrugar la nariz a pesar de su compostura habitual. Su comida para llevar, señor, dijo Zaire con una sonrisa educada, entregándole la comida. Uf, gracias. Un hombre rubio con los ojos legañosos tomó la comida y empezó a cerrar la puerta. ¡Zas! La mano de Zaire se disparó y detuvo la puerta. Señor, la comida para llevar se paga contra reembolso. Aún no ha pagado, explicó con una sonrisa. El hombre rubio parpadeó confundido, tratando de aclarar su mente, luego se giró y gritó hacia el apartamento. Oye, Eugene. Paga la comida. ¿Pagar? ¿Pagar qué? ¿Tengo que pagar para llevar?
Al poco rato, apareció una figura grande y tambaleante, apartando a la rubia de un empujón. Con los ojos inyectados en sangre y una expresión amenazante, el hombre le gruñó a Zaire. Oye, chico, será mejor que te vayas. Zaire entrecerró los ojos ligeramente, sacó con calma su teléfono y se lo mostró al hombre calvo. Eugene Paul, si te niegas a pagar, llamaré a la policía. ¿Cómo sabes mi nombre? Eugene abrió mucho los ojos. ¿Quién te envió? Claramente bajo la influencia del alcohol y la marihuana, la mente de Eugene era un desastre. Chico, ¿me suenas? Eugene observó a Zaire con atención, con expresión sospechosa. Zaire. Eugene Paul, un ex matón escolar de la escuela secundaria de Zaire, fue expulsado hace mucho tiempo. Una comida doble cuesta $50, más 10 por el envío, dijo Zaire con claridad. Total $60. Gracias. Tu comida llegó tarde. El rostro de Eugene se contrajo, de repente con una expresión aún más amenazante. Esperé más de una hora. Eugene, suspiró Zaire, mirándolo con sinceridad. Es solo comida para llevar. Si tienes dificultades, puedo invitarte, pero claramente solo estás buscando problemas, ¿no? Zaire entrecerró los ojos, ladeó ligeramente el cuello, su mano colgaba flojamente y sus dedos se movían sutilmente. Esta era la postura inicial de las técnicas de combate de Kata-chan. Oculta pero letal. No voy a pagar, ¿qué puedes hacer? ¿Llamar a la policía, enana? Eugene se burló, con los músculos tensos, listo para la acción. No había cambiado en absoluto desde el matón que solía ser. Hace un minuto, al darse cuenta de que el repartidor era un ex compañero de clase, Eugene, envalentonado por el alcohol, decidió que Zaire no saldría ileso. Odiaba la escuela y despreciaba a esos estudiantes mojigatos. Y ahora, frente a él, había un saco de boxeo humano perfecto. Chapter 4. 004, Daily Life. Para otros, esto parecía un conflicto unilateral. Zaire, de 1,75 metros de altura y complexión delgada, parecía significativamente más bajo que el corpulento Eugene. Eugene, un antiguo acosador escolar, tenía años de experiencia en peleas callejeras, muy superior a la de un estudiante típico de secundaria. El rubio intentó detener a Eugene, temiendo que lastimara a Zaire y causara aún más problemas. Basta, Eugene. Pero Eugenio, como un toro furioso, ignoró la súplica de su amigo. Solo tenía un pensamiento en mente: hacer llorar de dolor al estudiante que tenía frente a él. Quería ver miedo, disfrutar del poder de sus puños e infundir terror. Sin embargo, Zaire permaneció tranquilo y sin miedo, incluso frente a los ojos inyectados en sangre de Eugene. El miedo era solo otra parte de la rutina matutina de Kata-chan. Llora, niño. Eugene levantó el brazo de repente, asestando un fuerte puñetazo a la cara de Zaire. Pero la mano de Zaire ya se había escabullido de la línea de visión de Eugene. Sus duros nudillos golpearon las costillas de Eugene. Técnica de combate de Kata-chan. Primer golpe. ¡Puaj! La sonrisa amenazante de Eugene se congeló al instante. Abrió la boca de par en par, con un grito de dolor formándose en su pecho, a punto de estallar. Pero Zaire no tuvo piedad y no le dio a Eugene ninguna oportunidad de gritar. Técnica de combate de Kata-chan, segundo golpe. La caja de entrega cayó al suelo cuando la otra mano de Zaire, como una guadaña, golpeó el costado del cuello de Eugene. En solo 2 movimientos, Eugene puso los ojos en blanco y se desplomó como un muñeco de trapo. Ruido sordo. El suelo de madera resonó con la caída, y el rubio se quedó boquiabierto. Todo sucedió demasiado rápido. La situación cambió en un instante, destrozando la limitada imaginación del rubio. El estudiante de preparatoria, aparentemente normal, había derrotado rápidamente al curtido Eugene. Incluso contra atacantes adultos, el tamaño de Eugene normalmente le permitiría mantener su posición durante mucho tiempo. El miedo se apoderó del hombre rubio mientras miraba a Zaire con voz temblorosa. Por favor, no me hagas daño. Puedes llevarte mi teléfono y mi billetera. $60, por favor. Zaire suspiró, tratando de mantener la paciencia. Dinero. Lo consigo enseguida. El hombre rubio, saliendo de su estupor, buscó frenéticamente dinero en sus bolsillos. Al cabo de unos instantes, sacó $60, con manos temblorosas al entregarlos. Gracias. Zaire tomó el dinero, forzando una sonrisa. Dudó un momento antes de decir:
Eugene no está muerto, pero necesitará unos días para recuperarse. ¿Ah? El rubio parpadeó sorprendido y luego hizo una profunda reverencia. Gracias. Zaire se encogió de hombros, recogió la caja de reparto caída y se dirigió al ascensor. Tenía mucho trabajo esperándolo en el restaurante. Mientras el ascensor descendía, Zaire dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Sus ojos aún brillaban de emoción. Su primera pelea de verdad, y había ganado con tanta facilidad. Claro, si hubiera usado el colmillo de Katachan antes, su primer golpe habría atravesado el corazón de Eugene. Pero su pequeño conflicto no justificaba tal brutalidad. Zaire salió del edificio de apartamentos. La brisa refrescaba sus pensamientos acalorados. Reflexionó sobre las consecuencias de la pelea. Defenderse de un conocido alborotador probablemente se consideraría justificado, incluso para la policía. Eugene, menor de edad y borracho, causando problemas mientras consumía drogas, enfrentaría consecuencias mucho peores. Con confianza, Zaire sonrió levemente, sus movimientos más fluidos mientras pedaleaba su bicicleta de regreso al restaurante. 10 minutos después, llegó y rápidamente reanudó su trabajo preparando los ingredientes. A medida que avanzaba la noche, cada vez más clientes llenaban el restaurante, quizá atraídos por la llegada del fin de semana. Tras una larga semana, la gente se recompensaba con una abundante cena, lo que hizo que Zaire y su tía estuvieran más ocupados, pero también más felices. A las 6, el restaurante Delicious estaba a reventar. Personas de todos los orígenes charlaban, comían, reían y maldecían, todo ello se fundía con el resplandor de neón de la ciudad por la noche, mostrando el vibrante ritmo de vida. Tras tomarse un respiro, Zaire se secó el sudor y disfrutó del ambiente animado. Apreciaba este caos organizado, donde la comida unía a personas de todas las profesiones y orígenes, borrando las divisiones sociales y dejando solo la alegría de la buena comida y las nuevas amistades. Zaire. Llegan las órdenes. La voz de su tía lo sacó de su ensoñación. Rápidamente volvió al trabajo. Mesa 38, pollo General Tso, para 1. El ambiente bullicioso continuó hasta las 9 de la noche. Tras la salida del último cliente, Zaire y su tía finalmente se sentaron a comer. Tras terminar su comida, Zaire, bajo la dirección de su tía, guardó las sobras en cajas para llevar para compartir con las personas sin hogar que esperaban fuera del restaurante. Esta era una tradición que su tía había mantenido durante años, asegurándose de que nadie pasara hambre si el restaurante Delicious estaba abierto. Después de cerrar, Zaire llevó a su tía a casa en bicicleta. A las 10, Zaire, recién duchado, yacía en su cama, absorto en sus pensamientos. El sonido de la calculadora reiniciándose en la sala resonó suavemente. Su tía seguía contando las ganancias del día. Incapaz de dormir, Zaire abrió su simulador de Warhammer. Tiempo de recuperación. 17 horas. Proporcione recursos para reducir el tiempo de recuperación, actualmente no hay recursos disponibles. Frunciendo el ceño, Zaire agarró su teléfono y lo sostuvo frente al simulador. Los recursos actuales no coinciden. Por favor, proporcione recursos para reducir el tiempo de recuperación. Decidido, Zaire probó una serie de objetos al azar. Papel de seda, un llavero e incluso su sábana. Pero el simulador los rechazó todos. ¿Qué recursos necesitas? Al menos dame una pista. Frustrado, Zaire se sumió en sus pensamientos. Entonces, se le ocurrió una idea. Con expresión seria, se mordió el dedo, exprimió unas gotas de sangre y se las ofreció al simulador. Los recursos actuales no coinciden. Por favor, proporcione recursos para reducir el tiempo de recuperación. Olvídalo, simplemente dormiré. Murmurando maldiciones, Zaire se dio la vuelta, chupándose el dedo, y cerró los ojos. Chapter 5. 005, Katachan Sabre. Reaper of the Night. En el sótano del edificio de apartamentos, el estruendo de taladros y otras herramientas resonaba sin cesar. A pesar de ser fin de semana, Zaire decidió madrugar para dar los últimos retoques a su casa segura. De vez en cuando, pausaba su trabajo para revisar la interfaz del simulador, vigilando el tiempo de recuperación. Pasó el tiempo, y mientras terminaba de ordenar la casa segura, el tiempo de recuperación del simulador finalmente terminó. Zaire se frotó las manos con entusiasmo y comenzó una nueva simulación. Simulación iniciada. Identidad actual. Nuevo recluta de Katachan. ¿Te gustaría ingresar a la simulación con esta identidad?
Si se rechaza, el simulador elegirá una identidad aleatoria. El simulador tenía ahora un nuevo modo. Zaire se humedeció los labios y parpadeó. Tras pensarlo un momento, decidió proceder con la nueva identidad de recluta. Has entrado en el universo de Waramer. Hora. 762 M41 ubicación. Desconocida. Te has convertido en un nuevo recluta de Catachan, ansioso por servir al emperador. Eres reclutado temporalmente por el imperio y pasas a formar parte de un regimiento de Catachan. Al aterrizar en el planeta, el entusiasta coronel Ojo de Hierro se da cuenta de tu potencial. Asignado a un escuadrón de patrulla veterano, usted y 4 soldados experimentados de Catachan tienen la tarea de realizar misiones de reconocimiento y ataque. Se te proporciona el equipo básico: un rifle láser y 4 granadas de fragmentación. Buscas consejos sobre supervivencia en el campo de batalla de los veteranos, quienes al principio se burlan pero eventualmente te imparten conocimiento crucial, ayudándote a integrarte al equipo. Día 1. Bajo la guía de los veteranos, realizarás tu primera patrulla, familiarizándote gradualmente con el terreno del planeta. Este es un mundo desolado y mortal con poca visibilidad. Distinguir a los aliados de los enemigos es difícil hasta que están cerca. El peligro acecha en cada esquina. Día 2. Siguiendo las órdenes del coronel Ojo de Hierro, su equipo se dirige a un lugar desconocido para reunir información para una ofensiva inminente. Está autorizado a llevar armas adicionales. Recordando las enseñanzas de los veteranos, elige solo un rifle láser, 10 granadas de fragmentación y un pañuelo rojo tradicional de Catachan. Los veteranos elogian tus decisiones mientras continúas adaptándote al duro entorno. Día 3. Al aventurarse en territorio desconocido, tu escuadrón se mueve con cautela, evitando ser detectado por enemigos desconocidos y la noche transcurre sin incidentes. Día 4. Te encuentras con un grupo de exploradores alienígenas. Un grupo de orcos de piel verde con armaduras azules maltratadas que empuñan armas de fuego rudimentarias. Los veteranos, acostumbrados a tales encuentros, lanzan un ataque preventivo, matando a todos los orcos. Sobrevives ileso y ayudas a los veteranos a reunir información del campo de batalla. Un veterano experto identifica a los orcos como parte del clan Calavera de la Muerte, conocido por su astucia y habilidad para rescatar y crear máquinas de guerra. Para su equipo de reconocimiento, este descubrimiento es preocupante. Significa que los orcos de este planeta probablemente poseen armamento pesado formidable. Día 5. Tu escuadrón se enfrenta a un aumento de ataques orcos. Estos orcos tienen armaduras azules mejor fabricadas y armas más poderosas y un valiente veterano es derrotado y asesinado por los orcos. En medio del caos, un niño orco te arranca uno de un mordisco, pero le aplastas el cráneo con una granada, sufriendo un dolor insoportable. Pierdes mucha sangre y te sientes débil. Día 6. A medida que tu escuadrón se adentra en la zona controlada por los orcos, más orcos atacan para intentar detener tu avance. Otro veterano se sacrifica para cubrir la retirada, asegurando así un camino para el resto del equipo. A pesar de múltiples y feroces batallas, tu condición se estabiliza. Los veteranos supervivientes atribuyen tu recuperación a la bendición del emperador, y tú estás de acuerdo. Día 7. Tu escuadrón descubre una fábrica de mega gargante de Deathskull en un lugar llamado Valle de la Viuda. Esta fortaleza móvil y fábrica de máquinas de guerra representa una amenaza considerable. Usted y los veteranos están de acuerdo en que hay que detener a los orcos antes de que se vuelvan más fuertes. Enviando una señal de socorro con coordenadas, lanzas un ataque desesperado y suicida para destruir la fábrica. Abrumado por la marea verde, otro veterano cae. La misión fracasa y la tarea se aborta. Eliges morir junto al último veterano sobreviviente. Juntos, quitan los seguros de todas sus granadas y cargan contra la horda de orcos, gritando por el emperador. Mientras los explosivos detonan. Tu cuerpo queda destrozado por la explosión. Estás muerto. Esta simulación termina después de 7 días. Hay recompensas de simulación disponibles. 1. 10 granadas de fragmentación. 2. Cuchillo de Catachan. Segador nocturno, fabricado con maestría. 3. Pañuelo rojo de veterano de Catachan, nuevo. El tiempo de simulación supera las 24 horas. El desgaste del simulador no se mitiga. Tiempo de reutilización: 7 horas. Proporcione recursos para reducir el tiempo de recuperación, no hay ninguno disponible actualmente. Los ojos de Zaire se iluminaron al examinar las opciones de recompensa del simulador.
Aunque no ofrecía las codiciadas armas de fuego imperiales, un cuchillo de Catachán, magistralmente elaborado, era un premio valioso. Eligió la segunda opción. Al instante, un cuchillo grande, casi tan largo como el antebrazo de un adulto, se materializó en su mano. El segador nocturno tenía una hoja más larga y estrecha que el típico colmillo de Catachán, con un diseño triangular perfecto para infligir heridas profundas y sangrantes. La hoja estaba recubierta de pintura negra mate para reducir los reflejos, lo que la hacía ideal para operaciones sigilosas. Zaire admiró el cuchillo sin dejar de sonreír. Niga no, Niga no, el tono de llamada familiar interrumpió sus pensamientos. Respondió instintivamente, pero tras escuchar unas palabras, la furia lo invadió. Chapter 6. 006, Robbery. Cuando Zaire llegó apresuradamente al restaurante Delicious, se encontró con que la escena ya estaba repleta de actividad. Un coche patrulla blanco de la comisaría de Manhattan estaba aparcado junto a la acera, y una cinta amarilla de precaución acordonaba la mayor parte de la acera. Un policía corpulento, con una taza de café en la mano, permanecía de pie cerca, ahuyentando ocasionalmente a curiosos y turistas. Algunos reporteros de periódicos menores se agazapaban en los rincones, lanzando miradas furtivas a un policía negro de servicio. Zaire se bajó de la bicicleta y corrió hacia el agente negro. Disculpe, agente, soy pariente del dueño del restaurante. Zaire, ¿verdad? El oficial sonrió cálidamente y asintió. Tu tía nos avisó con antelación. Puedes entrar y continuó. Pero ten cuidado, chico. El equipo forense está en camino para recolectar pruebas, y llevará algún tiempo. Entiendo, dijo Zaire, respirando hondo. Se agachó bajo la cinta de precaución y entró al restaurante. Su llegada llamó la atención de los periodistas que fumaban cerca, quienes voltearon la cabeza y escupieron con desdén hacia el oficial. Este permaneció indiferente, aunque apretó con más fuerza la empuñadura de su arma. Dentro del restaurante, el rostro de Zaire se ensombrecía con cada segundo que pasaba. Mesas y sillas estaban volcadas, y platos y cubiertos rotos cubrían el suelo. Casquillos de latón estaban esparcidos por todas partes, y el techo estaba acribillado a balazos, haciendo que el lugar pareciera más una zona de guerra que un restaurante. La furia invadió a Zaire, pero la reprimió y se acercó rápidamente a su tía. Estaba sentada en su silla de siempre, con el pelo corto empapado de sudor, la mirada vacía y el rostro pálido. Tenía las manos apretadas y los dedos blancos por la presión. Un policía de mediana edad con barba castaña estaba sentado frente a ella, aparentemente más interesado en su reloj que en interrogarla. Zaire la llamó con suavidad. Tía, ¿estás herida? Su tía volvió a la realidad, con los ojos enrojecidos, y respondió con voz temblorosa. Solo un poco más, y no estaría aquí para verte y... La ira se reflejó en los ojos de Zaire, pero respiró hondo y la tranquilizó. No te preocupes, tía. Estoy aquí ahora. Todo estará bien. Una vez que su tía se calmó, Zaire se volvió hacia el policía barbudo y le preguntó. Oficial, ¿qué pasó exactamente aquí? El policía frunció el ceño levemente y respondió con irritación. Un día cualquiera en Manhattan y unos ladrones enmascarados intentaron robar en el restaurante. Tu tía intentó detenerlos, y uno de los novatos, nervioso, disparó su arma, dejando una lluvia de balas por todas partes. No te preocupes, chico. La mayoría de los ladrones aquí tienen experiencia y solo van tras el dinero, no tras las personas. La ira de Zaire se convirtió en risa amarga. Señalando el caótico restaurante, dijo. Si esto no es para tanto, ¿qué lo es? ¿Acaso la policía solo lo considera serio cuando alguien resulta herido o muerto? ¿Acaso nuestros impuestos pagan este tipo de servicio? ¿No debería el Departamento de Policía de Nueva York reembolsarnos su negligencia? El policía barbudo se levantó bruscamente, con voz indiferente. Soy un policía cualquiera. Si cree que se violan sus derechos, dígaselo al alcalde. Y, por cierto, atrapar a los grandes delincuentes es tarea del FBI, no nuestra. Si los ladrones creen que un lugar es un blanco fácil, volverán. Mi consejo. Cierren por un tiempo. Con eso, llamó al oficial negro y salió, aparentemente despreocupado por preservar la evidencia de la escena del crimen. La tía de Zaire lo agarró del brazo antes de que pudiera gritarles. Exhausta, dijo. Te lo dije, Zaire, y los pobres no pueden confiar en la policía. Solo los ricos consiguen su atención. Aceptemos nuestra mala suerte. Zaire apretó la mandíbula, forzando una sonrisa forzada.
De acuerdo, tía. Lo que tú digas. Pero en su interior prometió no dejar pasar esta situación nunca. Después de un momento de silencio, Zaire instó suavemente. Tía, vayamos a casa y descansemos. Dudó, mirando el restaurante dañado. Pero no hemos limpiado, y las pérdidas no se contabilizan, no te preocupes. Yo me encargaré de todo, prometió Zaire dándose una palmadita en el pecho. Al ver su determinación, cedió. La dura prueba había sido demasiado para su bondadoso corazón. Tómatelo con calma, dijo Zaire, ayudándola con cuidado a levantarse y guiándola hacia afuera. Mientras salían, varios periodistas irrumpieron repentinamente en el restaurante, pisoteando la evidencia sin pensarlo dos veces, ansiosos por contar una historia. La ira contenida de Zaire estalló. Dio un paso al frente, protegiendo a su tía, y adoptó una postura de combate. Sus ojos ardían de furia, canalizando la ferocidad de su entrenamiento en Katachan. «Salid», rugió. Los periodistas se quedaron paralizados, intercambiaron miradas y luego salieron corriendo del restaurante. Su tía le dio unas palmaditas en la espalda, tranquilizándolo. «Déjalo ya, Zaire. Vámonos a casa». «De acuerdo, tía», dijo con voz más suave. «Vámonos». Pero su determinación permaneció inquebrantable. Esto no había terminado. Ni de lejos. Chapter 7. 007, The Homeless Man and the Sportswear Gangster. A las 4 de la tarde, el sol poniente bañaba Nueva York con un resplandor dorado. Zaire, con expresión severa, salió de su apartamento, con una gorra de béisbol negra y un bolso gris al hombro. Apenas unos minutos antes, su tía, todavía conmocionada, por fin había conseguido dormirse. Antes de quedarse dormida, le había recordado a Zaire que limpiara el restaurante y publicara un aviso de cierre. Zaire regresó obedientemente al restaurante. Sin embargo, su bolso de hombro ahora contenía un cuchillo de combate de Katachan negro mate. Zaire podía soportar cualquier amenaza, ya fuera el amenazador Thanos de galaxias lejanas o el aún no creado Ultron, que pretendía destruir a la humanidad. Pero todo esto dependía de que su tía no sufriera daño. De lo contrario, sería una lucha a muerte. Con el paso de los años, Zaire había visto suficiente como para perder la fe en las altas esferas de la ciudad, responsables de mantener el orden. Justicia y equidad. Solo creía en tomar las riendas. Cuando Zaire llegó al restaurante, el equipo forense prometido por la comisaría de Manhattan aún no había aparecido. Quizás nunca tuvieron intención de venir. Un robo que no causó víctimas mortales ni provocó indignación pública probablemente se convertiría en un expediente más en los archivos de la comisaría, perdido para la historia. Zaire se arremangó y empezó a limpiar los escombros. Los objetos rescatables se conservaron para minimizar las pérdidas, mientras que los irreparables se descartaron y se contabilizaron como daños. Poco después, vio una figura merodeando fuera del restaurante. Era un hombre sin hogar rubio, desaliñado y encorvado. Zaire dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a la puerta. «Oye, amigo. El restaurante cierra un rato. Deberías ir a la iglesia a comer algo». El desaliñado vagabundo dudó, mirando a Zaire con incertidumbre. Armándose de valor, balbuceó. «No vine por comida, estaba durmiendo en la calle cuando ocurrió el robo. Vi a los ladrones. Todos llevaban chándales rojos y no parecían lugareños. Parecía eslavos». Zaire entrecerró los ojos mientras murmuraba para sí mismo. «¿Chándales rojos? ¿Eslavos? ¿Será la mafia de los chándales?» La mafia del chándal era una banda criminal que operaba en Nueva York y sus ciudades aledañas, y la mayoría de sus miembros principales eran eslavos. Tras un momento de reflexión, Zaire sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Tomó unos billetes de $20 y los metió en el bolsillo del indigente. «Gracias por la información. Esto es para ti». Para sorpresa de Zaire, el hombre se puso rojo y, tembloroso, intentó devolver el dinero. «No lo hice por dinero. Tú y tu tía son buenas personas. Tu comida me hace sentir vivo, como si el simple hecho de estar vivo aún tuviera sentido». Las lágrimas inundaron los ojos del indigente, y en su agitación, reveló las marcas inflamadas de las agujas en sus brazos. Zaire se dio cuenta, pero no recuperó el dinero. Suspirando, preguntó. «¿Cómo te llamas?» «R. Robert Reynolds», el hombre dudó antes de responder. Luego aceptó el dinero sin protestar. «Robert». El nombre le sonaba a Zaire, pero descartó la idea rápidamente. Tenía asuntos más urgentes que atender.
Mafia del chándal, eslavos, Eugene Paul. Eugene era un nombre eslavo típico. Zaire conversó un poco más con Robert antes de despedirlo. Cerró la puerta con llave, se subió a su querida bicicleta y se dirigió al oeste. Apartamento Manhattan, habitación 403. Eugene Paul se repanchingaba abatido en su sofá, con el cuello aún envuelto en un corsé de plástico. A pesar de las estrictas instrucciones del médico de evitar el alcohol y el tabaco para facilitar su recuperación, Eugene no era de los que seguían las órdenes. Bebiendo cerveza y mirando su teléfono, intentaba aliviar tanto su dolor físico como el golpe psicológico de ser superado por un simple repartidor. Esta derrota lo había convertido en el hazmerreír de sus compañeros, y su orgullo estaba destrozado. Maldito cabrón, murmuró Eugene, tirando su teléfono a un lado y cerrando los ojos para calmar su frustración. De repente, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Eugene abrió los ojos irritado y gritó: ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta del exterior, solo otra serie de golpes. ¿Quién anda ahí, maldita sea? Gruñó Eugene, mientras luchaba por levantarse del sofá. Se dirigió a la puerta, sujetándose el cuello con una mano. Justo cuando intentaba alcanzar el pomo, la puerta explotó hacia adentro con un fuerte golpe, golpeando a Eugene y tirándolo al suelo. ¡Ah! Gritó, y su grito resonó por todo el apartamento. Hola, Eugene, dijo Zaire, entrando por la puerta con una sonrisa y su gorra de béisbol proyectando una sombra sobre sus ojos. ¿Quién? Jadeó Eugene, intentando ver a través del dolor. Cuando finalmente reconoció a Zaire, sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. No, no, aléjate de mí. Zaire se acercó en silencio, observando cómo el otrora poderoso Eugene se retorcía en el suelo como un gusano. Minutos después, Eugene, incapaz de soportar más el dolor, yacía inmóvil, con la vista nublada por las lágrimas. Zaire, por favor, perdóname, el asesinato es un delito capital en Nueva York, por favor, me equivoqué, no debí haber intimidado a otros, no debí haber lastimado a la gente. Zaire se acuclilló frente a Eugene, con la mirada gélida en los labios. Yo pregunto, tú respondes, ¿entiendes? Eugene, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió frenéticamente. Entiendo. Entiendo. Alrededor de las 3 de la tarde, durante el robo, ¿disparaste algún tiro? ¿Qué? Eugene parpadeó confundido. ¿Robo? ¿Tiroteo? Los ojos de Zaire se entrecerraron aún más. Eugene, sintiendo la necesidad de convencerlo, juró. Lo juro por Dios. Nunca uso armas para intimidar a la gente. Y esta tarde, estaba en el hospital recibiendo tratamiento. Zaire frunció el ceño. ¿Se habría equivocado de persona? Chapter 8. 008, Red Bandana. Zaire desvió la mirada inconscientemente. Miró a Eugene a los ojos. Ayer te dieron una paliza, y hoy me robaron el restaurante. Eugene, ¿crees que me creería que es solo una coincidencia? Antes de terminar de hablar, Zaire se levantó bruscamente. Puso su pie sobre el pecho de Eugene. Lentamente, aplicó todo el peso de su cuerpo. Ah. En un instante, los rasgos faciales de Eugene se distorsionaron y sus labios se volvieron pálidos. Rápidamente aparecieron en su frente gotas de sudor del tamaño de frijoles. Casi con tono suplicante, gritó desesperado. Zaire, por favor, créeme. De verdad que no sé nada. Aparte de burlarme ocasionalmente de mis compañeros, no he hecho nada ilegal. Sin embargo, Zaire, en silencio, sacó un cuchillo militar largo y enorme de su mochila. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Zaire se agachó con la punta del cuchillo apuntando al ojo de Eugene. Eugene, tendido en el suelo, casi podía sentir el filo helado del cuchillo militar. Esto lo aterrorizó y lo dejó incapaz de moverse en absoluto. Al mismo tiempo, una fría cuenta regresiva emergió de los dientes apretados de Zaire. 1. Es Sergei. Bajo una presión mental tan aterradora, los ojos de Eugene se desplomaron al instante y gritó desesperado. Debe ser Sergei. Tiene que ser él. Su primo es un gángster. Sergei me dijo que toda su familia tiene vínculos con las pandillas. Una leve sonrisa apareció brevemente en la comisura de la boca de Zaire. Su agarre en el cuchillo permaneció inalterado. Pero la presión en el pecho de Eugene había disminuido considerablemente. Pensé que Sergei solo estaba fanfarroneando. ¿Quién no conoce a algunos amigos mafiosos?
Pero nunca pensé que se involucraría en un robo, y mucho menos en tu restaurante. Los ojos de Eugene se llenaron de lágrimas y sus palabras estaban llenas de un dolor indescriptible. Zaire se quedó pensando y de repente preguntó: ¿por qué crees que es Sergei? No estoy seguro, pero Sergei no vino a visitarme al hospital esta tarde. La expresión de Eugene cambiaba constantemente, con un tono resentido. Y mi vergonzoso incidente de la paliza se ha extendido por todo el círculo social. Aparte de Sergei, nadie más lo sabía. Además, a Sergei siempre le ha gustado trastear con armas de fuego desde pequeño, pero su habilidad es terrible. Le da vergüenza presumir, solo me lo contó a mí. Sergei, el hombre rubio con el que nos topamos ayer mientras repartíamos comida. Zaire respiró profundamente, reflexionó brevemente y tomó una decisión. Lentamente enfundó el cuchillo militar katakana y levantó el pie del pecho de Eugene. ¿Su nombre completo? Preguntó Zaire. Sergei Petrovich, soltó Eugene. ¿Dónde vive? Continuó Zaire. Probablemente en algún lugar de Brooklyn. La verdad es que no sé dónde exactamente porque nunca he estado en su casa. Explicó Eugene con desesperación. A estas alturas, Eugene estaba aterrorizado y no se atrevía a mentir. En realidad no tuvo nada que ver con el robo. Zaire desvió la mirada y de repente notó que el teléfono de Eugene estaba en el sofá. Lo recogió y se lo entregó a Eugene en el suelo. Llama a Sergei y pregúntale dónde está. Entiendo. Eugene tomó el teléfono, buscó con cautela el número y marcó. Desafortunadamente, solo se escuchó una serie de pitidos sin respuesta desde el otro extremo del teléfono. Eugene, pálido, se tocó el cuello. Miró a Zaire, forzando una sonrisa amarga. Nadie respondió. Zaire asintió sin expresión alguna. Esto estaba dentro de sus expectativas. Déjamelo prestado. Zaire tomó el teléfono de la mano de Eugene y se dio la vuelta para marcharse. La larga noche apenas comenzaba. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta de la habitación. De repente, Zaire se detuvo, se dio la vuelta y dijo: ¿conoces las reglas para salvar tu vida? Eugenio, todavía temblando en el suelo, respondió apresuradamente: no llamaré a la policía. No se lo diré a nadie. Intentaré ser una buena persona. Gracias por cooperar. Zaire asintió con satisfacción y salió de la habitación. Después los pasos en el pasillo se fueron desvaneciendo poco a poco. Eugene luchaba por sentarse, emitiendo ocasionalmente gemidos dolorosos. Simplemente un desastre inmerecido, en el centro de la calle, el tráfico fluía densamente y los bocinazos estridentes se oían uno tras otro. Al caer la noche, las deslumbrantes luces de neón continuaron iluminando a los peatones que regresaban a casa en la cuneta de la carretera. También iluminaron el rostro frío y severo de Zaire. En ese momento, estaba revisando las cuentas de redes sociales de Eugene. Buscando el próximo objetivo, cualquier rastro de Sergei. Ding-dong, en ese momento, una notificación de Twitter que mencionaba a Eugene llamó la atención de Zaire. Hizo clic casualmente y lentamente se cargó una foto de Sergei Petrovich. La foto parecía haber sido tomada en una cabina de bar poco iluminada. Frente a la cámara, Sergei, con la parte superior del cuerpo expuesta, tenía una expresión extremadamente excitada y sus ojos ardían. Junto a él, dos mujeres desnudas posaban provocativamente. Pero lo que llamó la atención de Zaire fue algo más en la foto. Sergei agarra con fuerza un gran fajo de billetes en sus manos. Zaire calculó aproximadamente, solo por lo que se veía en la foto, que había más de $2.000 en efectivo. ¿Podría un hombre pobre que lucha incluso para pagar el envío de alimentos volverse rico de la noche a la mañana? Milagros como estos podrían existir en el mundo. Pero definitivamente no para Sergei Petrovich. Sin duda era uno de los ladrones que asaltaron el restaurante durante el día. Los ojos de Zaire se entrecerraron y una sonrisa sardónica se formó en su rostro. Te atrapé. Inmediatamente, Zaire guardó su teléfono en el bolsillo, ajustó el manillar y salió a toda velocidad por la calle. Brooklyn, Club Nocturno Blueberry. Sergei, completamente desprevenido, estaba dentro, gastando como un loco y disfrutando de la noche. Quizás para burlarse del herido Eugene. Sergei incluso etiquetó pensativo la dirección de la discoteca en la foto. Esto redujo significativamente la dificultad que tenía Zaire para encontrarlo.
En ese momento, al amparo de la noche, Zaire se lanzó a través de las columnas de luz de las farolas, en dirección a su objetivo. Pero antes de eso, necesitaba algunas cosas para iniciar esta sangrienta juerga de medianoche. Zaire buscó por el camino y rápidamente encontró un pequeño supermercado. Cuando Zaire terminó de comprar, casi había agotado todo el efectivo que llevaba consigo. Un tubo de acero, del grosor de un dedo y de más de un pie de largo. Un rollo de papel higiénico y 2 cajas de clavos. Un crayón de aceite de uso militar y un par de botas militares pesadas. Además, porque el supermercado estaba organizando una lotería promocional. Zaire ganó inesperadamente una bufanda roja de hombre como premio al consumidor. Bajo el cielo nocturno, Zaire miraba fijamente el pañuelo rojo que llevaba en la mano. No pude evitar revelar una sonrisa fría y sardónica. Chapter 9. 009, Midnight Murder Shadow. Brooklyn es el hogar de innumerables bares y discotecas. Pero solo hay uno que destaca por encima del resto. Blueberry Nightclub. Aquí encontrarás estudiantes que buscan salir por la noche y profesionales de la ciudad que buscan relajarse después del trabajo. Aquí se reúnen hombres blancos ricos que buscan aventuras y varias personas que venden placer. Sea lo que sea que desees, lo podrás encontrar y satisfacer en Blueberry Nightclub. Por supuesto, estos servicios tienen un coste, a menudo muy elevado. Cuando se acercaba la medianoche, un Sergei borracho salió tambaleándose por la puerta trasera del club nocturno y se adentró en un callejón poco iluminado. Esta ruta de escape estaba reservada para los clientes habituales y normalmente se utilizaba para evitar a los enemigos o a la policía. Sergei recién se había convertido en un miembro básico del club y apenas tenía derecho a usarlo. El gerente solo había accedido por el primo de Sergei, pero a Sergei no le importó. De hecho, estaba muy contento. Esta noche, había logrado algo por sí solo, ayudando a su primo a cumplir un deseo y ganando una generosa recompensa en el proceso. Yo, Sergei, la estrella emergente de la escena de pandillas de la ciudad de Nueva York. Jejeje, lleno de confianza, Sergei no pudo evitar reír, recordando la suave sensación que acababa de experimentar. Las mujeres del club nocturno Blueberry eran impresionantes, tanto en apariencia como en figura. Desafortunadamente, a las bellezas se les prohibió intercambiar información de contacto con los clientes. No se les permitía salir del club nocturno a menos que fueran invitados privadamente por miembros de nivel superior. Entonces, Sergei planeó contactar a un técnico conocido para ver si podía continuar con sus hazañas esa noche. Sin embargo, en su estado de ebriedad, Sergei no se dio cuenta de la figura que emergía de las sombras detrás de él. Una figura aterradora, con un pañuelo rojo en la cabeza y una cara pintada de camuflaje negro y verde, se acercaba silenciosamente. Era Zaire quien estaba esperando este momento. En silencio, Zaire no le dio a Sergei ninguna oportunidad de resistirse. Con un paso poderoso, Zaire cerró la distancia en un instante, sus venas abultadas enfatizaron su fuerza mientras envolvía un brazo alrededor del cuello de Sergei. ¡Puaj! Sergei, tomado por sorpresa, no pudo emitir ningún sonido. Agitó los brazos, intentando escapar del agarre de Zaire, pero fue inútil. En apenas unos segundos, los ojos de Sergei se pusieron en blanco mientras comenzaba a perder el conocimiento y su cuerpo se aflojó al borde de la asfixia. Zaire relajó ligeramente su brazo para evitar que Sergei muriera en el callejón. No era el lugar ni el momento adecuados, Sergei todavía tenía información que proporcionar. Entonces, Zaire levantó rápidamente el pesado cuerpo de Sergei y desapareció en las profundidades del callejón vacío. Esta ubicación estaba demasiado cerca de la discoteca y no era adecuada para un interrogatorio. Zaire ya había descubierto un lugar perfecto para una conversación de corazón a corazón. Estallido, el cuerpo de Sergei cayó al suelo como un saco de patatas, levantando una nube de polvo. Se trataba de una finca abandonada, alejada de las calles, con los vecinos más cercanos a más de 200 metros de distancia. Zaire podía hacer lo que necesitara sin preocupaciones. Quizás debido al trato brusco de Zaire, el inconsciente Sergei comenzó a despertar. Dejó escapar un gemido de dolor, intentando darse la vuelta. Pero Zaire pisó su desordenado cabello rubio, aplastándole la cabeza contra el suelo. ¿Sergei Petrov? Zaire preguntó a sabiendas. Aturdido, Sergei no había comprendido completamente su situación.
Luchó por levantarse, gritando enojado. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es mi primo? Zaire respondió con una risa fría. Levantó su otra bota y la bajó con fuerza. Grieta. Con un sonido nítido, uno de los brazos de Sergei se rompió como una ramita seca. El grito de Sergei se interrumpió cuando Zaire presionó su pie en la boca de Sergei, amortiguándolo. En ese momento, Sergei, con las venas abultadas en su cuello, se retorcía como un pez moribundo, su fina ropa empapada en sudor. Al cabo de un rato, cuando las luchas se debilitaron, Zaire volvió a preguntar con ojos fríos. Voy a preguntar una vez. ¿A quién se le ocurrió la idea de robar el restaurante Delicious? Cuando Zaire apartó el pie de la boca de Sergei, el ahora demacrado Sergei, ya no desafiante, murmuró con los labios ensangrentados. Fui yo lo sugerí primero. ¿Por qué? El dinero del restaurante no sería mucho. Podrías haber sacado más en el supermercado de al lado. ¿Fue porque el restaurante no corría ningún riesgo? Zaire preguntó con rostro inexpresivo. Sergei dudó antes de decidir rápidamente contarlo todo, impulsado por el dolor de su brazo roto. Lo contaré. Lo contaré todo. No robábamos solo por dinero. Era por la emoción, la adrenalina de cometer un delito. Mi primo es un líder de poca monta en la banda del Chandal, dijo que las reglas de Lampa han cambiado. Hace un mes, un nuevo rey unificó a todas las bandas de la costa este. Toda organización criminal debe seguir sus órdenes. No se permiten delitos independientes. Cada banda solo puede beneficiarse de las actividades criminales que le asigna el rey de Lampa. Los ladrones de bancos solo pueden robar bancos, los narcotraficantes solo pueden vender drogas, y si una banda quiere cambiar de negocio, debe pagar una enorme multa al rey. Maldita sea. Si no podemos delinquir a nuestro antojo, ¿para qué unirnos a una pandilla? Es una broma. Pero ahora nadie se atreve a desafiar las órdenes del rey. Nadie piensa que sea una broma. Cientos de vidas han forjado las nuevas reglas, el nuevo orden. Sergei tragó saliva con dificultad y con la voz temblorosa continuó. Bueno, solo quería darle un respiro a mi primo, ayudarlo a aliviar el estrés y completar mi iniciación en la banda del Chandal. Después de todo, mi primo siempre me ha cuidado. Unirse a su banda no está tan mal, ¿verdad? ¿Dónde está tu primo ahora? Zaire preguntó entrecerrando los ojos. Hoy es sábado, así que es día de finanzas para la pandilla. Sergei, que yacía derrotado en el suelo, había renunciado a luchar. Una vez escuché la llamada de mi primo. Cerca del puente de Brooklyn, junto a East River, hay un lugar llamado Almacén 10. ¿Ese es el escondite secreto de la banda del Chandal? Si lo estás buscando, probablemente esté allí. Tras recibir la dirección de Sergei, Zaire asintió con satisfacción. Dio un paso atrás y se agachó. Sergei. Sergei, aferrándose a una pizca de esperanza, levantó la cabeza instintivamente. Aplastar, un enorme cuchillo militar de color negro se hundió en la cuenca del ojo de Sergei. La hoja afilada como una navaja, manchada con un líquido blanco, atravesó la parte posterior de su cabeza rubia. Gracias por su cooperación. Chapter 10. 010, Donation Scully. Zaire, con rostro severo, retiró el enorme machete. Hizo un gesto con la espada, arrojando una mezcla de rojo y blanco. El machete parecía nuevo. Como se esperaba de un arma de katachan finamente elaborada. A Zaire no le costó mucho esfuerzo acabar con la breve vida de Sergei. Zaire no era una persona sanguinaria por naturaleza. Pero para mantener una vida pacífica y tranquila, mancharse las manos con sangre era una necesidad y como no era la primera vez que lo hacía. Utilizando la punta de su bota militar, Zaire empujó el cadáver de Sergei. Se dio cuenta de que en la mano oculta de Sergei todavía estaba funcionando un teléfono con la función de grabación activada. Estaba claro que Sergei no se había dado cuenta de su error. Zaire se agachó para coger el teléfono. También tomó todo lo que pudiera identificar a Sergei, así como la pequeña cantidad de dinero que quedaba en sus bolsillos. Luego, después de limpiar cuidadosamente cualquier rastro que haya quedado en la escena, se giró y se fue. Ya había pasado la medianoche. El cielo despejado de la noche anterior ahora estaba cubierto gradualmente por espesas nubes. El aire se estaba volviendo más húmedo, una fuerte lluvia parecía inminente.
A orillas de la marea de East River, el almacén número 10, frente al puente de Brooklyn, estaba oculto entre numerosos edificios. Si uno investigara en el papel, encontraría este pequeño almacén. Propiedad de una discreta empresa que cotiza en bolsa en Manhattan, utilizada para almacenar artículos en desuso. Bajo capas de disfraz, siempre que las idas y venidas se mantuvieran discretas y se vigilara la apariencia del personal, incluso la policía podría intervenir para proteger el almacén. Vladimir Beach. Fue a través de este inteligente plan que rápidamente se ganó el favor del líder de la pandilla. Y se convirtió en uno de los líderes notorios de la pandilla del Chandal. Sin embargo, recientemente, los rápidos cambios en el inframundo había dejado a Beach en una posición difícil, ya no tan próspera como antes. ¿Los criminales necesitan orden? Hasta cierto punto, sí. Las reglas no escritas de las pandillas pueden ayudar a la mayoría de los criminales a evadir el castigo legal. También evitan que los conflictos entre pandillas se intensifiquen y causen pérdidas económicas. Sin embargo, cuando estas reglas no escritas se cumplen plenamente y se convierten en órdenes inviolables, Beach se sorprendió al encontrar su grado de libertad era incluso menor que el de un ciudadano común de Nueva York. Pero Beach no tenía salida. Por encima de él estaban los calculadores y despiadados jefes de las bandas, y el aún más aterrador rey del inframundo. Debajo de él estaban los miembros de pandillas que dependían de él y las ganancias criminales cada vez menores. En la jungla de cemento, Beach, como líder de nivel medio de la banda de Chandal, solo podía luchar por sobrevivir. En el almacén, bien iluminado, se apilaban grandes cantidades de cajas de madera. En un pequeño claro rodeado de cajas, Beach, con expresión seria, estaba sentado con las piernas cruzadas en una mesa. Estaba contando meticulosamente fajos de billetes viejos. Estas eran las ganancias criminales que estaba a punto de entregar. Incluso un solo billete faltante podría dar lugar a un severo interrogatorio por parte de los líderes de la pandilla. Así, el dedicado Beach no se atrevió a ser descuidado y siempre manejó el asunto él mismo. Debido a los importantes intereses en juego, para evitar que alguien se haga ilusiones, Beach no había traído mucha mano de obra. Solo 2 confidentes de confianza custodiaban el almacén. Zumbido, zumbido. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Beach parpadeó unas cuantas veces para aliviar sus ojos secos y luego sacó el teléfono. Jay giró el cuello, intentando relajarse, y después de mirar el mensaje, dejó escapar una risita. Cuánto extraño aquellos días de juventud salvajes y sencillos y... Beach suspiró. El mensaje era de su primo Sergei. No contenía palabras. Solo una foto atrevida de Sergei celebrando con algunas mujeres desnudas. Beach se rió entre dientes y guardó el teléfono. Después de su primer crimen, la adrenalina no gastada siempre busca una salida en 2 cosas. Mujeres y drogas. Hasta que los métodos criminales se vuelvan rutinarios, los sentimientos entumecidos ya no despiertan ninguna emoción. Un día, Sergei también comprendería este sentimiento. De repente, Beach frunció el ceño. Instintivamente agarró una metralleta de la mesa. Había algo extraño en el ambiente. Y el almacén estaba demasiado silencioso. ¿Dónde estaba el sonido de sus confidentes fumando y charlando, y sus pasos patrullando? ¿Jinwan? ¿Nikolai? Beach llamó suavemente, escuchando atentamente. Pero al no recibir respuesta, hacer clic. Beach, sin expresión alguna, tiró del cerrojo del arma. Saltó ágilmente de la mesa, ocultándose en el ángulo formado por varias cajas. Las luces del almacén de arriba eran cálidas y brillantes. Pero el sudor empezaba a perlarse en la frente de Beach. Incluso las palmas de sus manos que sujetaban el arma estaban sudorosas. Obligando a Beach a limpiarse repetidamente las palmas de las manos, para evitar que el arma se resbale y lo estropee todo. Después de un momento de silencio, Beach tragó saliva y gritó hacia el almacén, que estaba inquietantemente silencioso. Amigo. Si Jinwan y Nikolai siguen vivos, perdónenlos. Solo son hombres que intentan ganarse la vida, con familias que mantener. ¿Qué necesitas? Si puedo ayudarte, no me negaré. El dinero que está sobre la mesa, si no temes represalias de las pandillas, tómalo. Si no es suficiente, hay 10 kilos de drogas de alta pureza en la caja negra de la esquina, valen millones.
Por un momento, solo el débil eco le respondió. Bitch estaba seguro de que el intruso no era un policía. Si no es un sicario de una pandilla rival, entonces tuvieron que ser esos misteriosos vigilantes. Golpe, golpe, golpe. De repente, un objeto redondo del tamaño de una pelota de baloncesto fue arrojado desde un pasillo estrecho del almacén. Después de varios rebotes, rodó hasta los pies de Bitch. Una sola mirada hizo palidecer el rostro de Bitch. Cerró los ojos y un sonido triste se le escapó entre sus dientes apretados. Jinwan. Era una cabeza humana. Un rostro familiar ensangrentado e irreconocible. Ojos perforados por uñas largas y delgadas. En la base de los clavos clavados en las cuencas de los ojos había varias tiras de papel higiénico rasgado en vueltas. En ese momento, el papel higiénico empapado en sangre se pegó a la cara, como una máscara grotesca de Halloween. Horror mezclado con absurdo, terror transformado en pavor. Respirando con dificultad, Bitch abrió mucho sus ojos inyectados en sangre. Apretó los dientes y gritó. Lo juro por Dios. La pandilla del chándal te perseguirá para siempre. Y a tu familia. Mataremos todo lo que te importa. Aunque tu familia sea solo un perro, lo encontraremos, lo cortaremos en pedazos y te lo entregaremos. Estás muerto. Bang, bang, bang. Impulsado por la rabia, Bitch apuntó su arma desde detrás de las cajas, disparando salvajemente en todas direcciones. Casquillos calientes impactaron en el rostro de Bitch, haciéndole estremecer. Pero cada vez que su visión periférica captaba la espantosa cabeza, la mezcla de dolor y furia lo volvió loco otra vez. Clic, clic. El cargador de la ametralladora se vació con un fuerte clic. Bitch jadeaba pesadamente, sus dedos temblorosos se extendían hacia su cintura, listo para recargar. Zas. Pero en ese momento, un clavo envuelto en papel higiénico. Disparó silenciosamente a través del espacio entre dos cajas. Golpeó la mano de Bitch con precisión milimétrica. ¡Ah! Bitch gritó y el arma se le escapó de las manos sudorosas. Antes de que pudiera reaccionar, salieron más clavos como balas. Perforando la cara de Bitch. Penetrando carne y hueso.